Práctica del laboratorio número 9 y 10 del curso de sistemas de aeronaves. En este video hablaré acerca de las conclusiones que tuve después de realizar estos dos laboratorios que consistieron en la inspección de bombas del tipo pistón y acumuladores hidráulicos y acerca de la regulación de cables de control. Los dos tipos de bombas más utilizados o los más conocidos son los de tipo engranaje y los de tipo pistón. Los de tipo engranaje, como vemos aquí en la imagen, producen se podría decir, o impulsan volumen de fluido hidráulico constante. O sea que el fluido que entrega la bomba nunca va a variar. Los componentes más principales de este tipo de bombas son el ducto de entrada, que está conectado directamente al reservorio, el ducto de salida, que está conectado a la línea de presión del sistema, la carcasa de fierro. Acá tenemos, debería ser los dos engranajes, los dos engranajes, y un engranaje está conectado directamente al eje, y este eje está conectado ya sea a un motor, ya sea el motor de la aeronave o simplemente una fuente de energía mecánica rotatoria. Entonces, solamente un engranaje está conectado al eje de movimiento. Y o sea, tenemos dos engranajes, y o sea, un eje es el inductor y un eje es el inducido. O sea, uno hace mover al otro. Los dos trabajan de forma inversa, uno en la forma horaria y el otro antihorario. El trabajo es muy simple, solamente cuando movemos el eje y este eje mueve al engranaje inducido, los dos se moverán. Y este movimiento hará que, digamos que jale el fluido desde el reservorio. Jale del reservorio, pasa por los dientes. Una vez que pasa por los dientes de los engranajes, impulsa o bota el fluido hidráulico. El tamaño, la distancia de engranaje a engranaje o de diente de engranaje a engranaje es mínima. Y también la distancia desde el engranaje hacia la carcasa es mínima. Es por eso que cuando jala y pasa por estas mínimas aberturas, el fluido pasa a gran potencia o a gran fuerza. Para hacer una inspección o limpieza de este tipo de bombas, solamente utilizamos el solvente Stoddard 680 tipo 1 para limpiarlo y evitar la corrosión. En los daños más frecuentes que tienen es sulfatación en los nipples de entrada y de salida, y también tienen quiñaduras, rajaduras, también un tipo de corrosión galvánica, diferentes daños. Y gracias a este solvente podemos hacer la limpieza interna y hacemos que la vida de la bomba se alargue. Lo malo de este tipo de bombas es que, como dije, genera un fluido constante, o sea, nunca varía. Pero en una aeronave nosotros tenemos diferentes sistemas que trabajan con diferentes cantidades de fluidos y a diferentes presiones. Es por eso que si necesitamos o instalamos estas bombas en una aeronave, deberíamos instalar una bomba para cada sistema, ya sea para alerones, flaps, tren de aterrizaje. Y eso es muy complicado porque generaría demasiados pesos y serían demasiadas tuberías, demasiadas bombas. Es por eso que ya no se utiliza mucho a este tipo de bombas de volumen constante. Para ensamblar este tipo de bombas solamente tiene 4 tornillos. Pero como no tenemos el manual y queremos saber el torque necesario, una vez que lo hemos desinstalado, hemos inspeccionado, lo hemos limpiado y queremos otra vez ensamblarlo, nosotros tenemos que ponerlo a un torque justo o un torque específico que nos dice el manual. Pero si no tenemos solamente hacemos algo fácil. Medimos el diámetro, que en este caso es 1/4, el número de hilos, la medida del vástago donde vemos los hilos y el número de hilos en 1 pulgada. Si tenemos 11 hilos en 0,400, tiene 27 pulgadas. Y el torque necesario, como vemos en esta tabla, es de 50 a 70 libras-pies. Y eso es lo que necesita para que ensamblemos correctamente esta bomba. Acá tenemos una bomba de volumen variable. Es la bomba más conocida y la más usada en aviación. Las partes más importantes son el ducto de entrada, el ducto de salida. Tenemos el motor que por medio del draft shaft se une al eje de la bomba y hace gira. También tenemos al plato inclinado, tenemos a los pistones, que es por la letra E, la D es el cilindro y la G es el resorte. Y la H es la válvula, como se podría decir, es la válvula compensadora. Este tipo de bombas trabajan casi a 3000 psi de presión. Su motor le entrega hasta 7800 RPM de revoluciones. Y trabaja normalmente este tipo de bombas con 7 pistones. El funcionamiento es simple. O sea, el motor le entrega una revolución, ya sea casi 7800 RPM.
gira rápidamente y esto hace que el plato inclinado, que es el F, empiece a girar, o sea, empieza a inclinarse, así, 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 así. O sea, este movimiento hace que los pistones como que succionen el fluido hidráulico desde el punto de entrada, o sea, succionan, y como es un movimiento, una vez que succionan, una vez que sube, o sea, succionan y luego empujan, succionan y empujan. O sea, succionan los 7 pistones y luego lo empujan. Y este empujo es como un impulso del fluido hidráulico. Impulsan y sale por el punto de salida. Pero esto es a grandes revoluciones, o sea, el plato inclinado gira rápidamente. Y la inclinación del plato nos da a qué presión está trabajando el cilindro. O sea, si tiene una gran inclinación, va a trabajar a casi 3000 psi. Pero si tiene una inclinación media, trabajará a 1500 por ahí. Y si la inclinación es cero, o sea, va a haber un tipo de estancamiento. O sea, no succiona y no impulsa. Todo depende del plato inclinado. Y acá en el H es nuestra válvula de compensadora. O sea, digamos, nuestra bomba normalmente trabaja, digamos, 3000 psi, pero repetidamente baja a 2500 psi. Nosotros solamente con un destornillador regulamos o hacemos mayor torque a la válvula. Esto hará que una especie de resorte como que se contrae más, y esto hará que el trabajo de la bomba sea más fuerte, o generará más, claro, más presión, de 2500 a 3000 psi. Los daños más frecuentes que tienen son queñaduras, corrosión galvánica, sulfatación en los niples. También tenemos desgaste de metal-metal entre los pistones y los cilindros, y también con el plato inclinado. Como vemos en esta zona de la válvula compensadora, tiene queñaduras, picaduras. Y si queremos hacer una limpieza, tenemos que pasarle con un solvente Stobart tipo 1. Ya sea con un cepillo lo limpiamos y luego con un trapo que no genere pelusas lo limpiamos correctamente. El solvente evita la corrosión y hace que como que también lubrica los componentes de los cilindros, los pistones, el plato inclinado, para que no haya mucho rozamiento. Con respecto al torque necesario, solamente utilizamos dos pernos de 5/16 y un cuarto. Aplicamos lo mismo, hallamos el número de hilos, medida del vástago, de los hilos, y tenemos el torque necesario. Para el más grande tenemos de 100 a 140 psi, libras-pies, el otro de 50 a 70 libras-pies. Una vez que sacamos, o sea, desamblamos, inspeccionamos y ensamblamos. Cuando ensamblamos tenemos que hacerle un torque necesario, o que nos debe decir el manual. Acá tenemos un acumulador. Las partes más importantes de este son la zona del gas, que ya puede ser nitrógeno, la zona del líquido hidráulico o aceite que ingresa, el ducto de entrada, el ducto de salida y la membrana, el más importante, que separa el gas y el aceite. Acá tenemos su tuerca y la contratuerca. Más que nada, la contratuerca nos permite hacer ingresar presión al gas. O sea, abrimos la contratuerca e ingresa la presión. Luego lo ajustamos. Si queremos que salga la presión, solamente desajustamos y sale la presión. Es muy importante el funcionamiento de un acumulador porque son una fuente de presión alternativa. Digamos, la bomba es tan inoperativa, o sea, la presión que está contenida en el acumulador hará que impulse fluido hidráulico a gran presión. Y también los acumuladores se utilizan como amortiguadores para las puntas de presión. O sea, recibe esta sobrepresión que genera un exceso, digamos, sufre un exceso de presión. Y este exceso de presión le recibe el acumulador, y esto hará que los componentes de la aeronave, los componentes del sistema hidráulico no sufran cambios, ya sea un servoactuador o una válvula de relief, eso ya depende. También se utilizan para conseguir un aumento gradual un aumento gradual de la presión, y también se utilizan para mantener constante una presión establecida, porque digamos hay una descompensación de presión, ya sea por fuga en el sistema, el acumulador compensará esa presión. De 3000 psi se baja a 2800, o sea, esto suma 200 psi más y sigue trabajando a 3000 psi. El funcionamiento es simple, porque se carga de presión al gas de nitrógeno, y cuando trabaje el sistema, el aceite ingresará porque es a mayor presión. O sea, empuja la membrana y hará que el volumen del nitrógeno se disminuya. O sea, que se baja hasta esta parte. Y cuando haya menos presión en el sistema y el nitrógeno tiene más presión, impulsará el aceite. Impulsa el aceite. O sea, depende más que nada de la presión del aceite. Si hay mayor presión, habrá más volumen de aceite en el acumulador. Si hay menos presión de aceite, el nitrógeno cubrirá todo el volumen del acumulador.
Luego también reconocimos a un cable no flexible y a uno flexible. Uno flexible es cuando solamente tiene una hebra de trabajo, una hebra, y está compuesto por varios hilos, ya sea de 7 hilos, 19 hilos. En cambio, un cable flexible tiene, como vemos aquí, tiene varias hebras, y cada hebra tiene diferentes hilos, ya sea, por ejemplo acá, es de 7 hebras por 7 hilos, 7 hebras por 19 hilos, 6 hebras por 19 hilos. O sea, un flexible tiene varias hebras y un no flexible solamente tiene una hebra. Por ejemplo, se puede decir que este cable es flexible porque tiene 7 hebras de 19 hilos. Pero si solamente tomamos este nada más, diríamos que es un cable no flexible porque tiene solamente una hebra y 19 hilos. Acá tenemos el reglaje de los controles de vuelo, ya sea del elevador o del timón de dirección. Digamos, estamos a una temperatura de 85 grados Fahrenheit. Y o sea, la tensión de nuestro cable a esa temperatura debería ser de aproximadamente 70 libras. En cambio, si digamos variamos, tenemos 120 Fahrenheit, en un cable de 1 octava debería ser aproximadamente 85 libras. Esta tabla es muy utilizada porque tenemos la medida del diámetro del cable, también tenemos sus hebras por sus cables. Es muy sencillo porque solamente utilizamos un tensiómetro, colocamos en el cable, presionamos y tenemos la tensión establecida. Pero siempre, para que trabajemos en esta tabla, hay de dos métodos. O sea, desde por tensión y también por temperatura. Por tensión es cuando utilizamos esta tabla. Digamos, está a 30 pulgadas y o sea, la tensión real en la tabla sería de 60 a 80, claro. O sea, la tensión medida en el instrumento es 30 pulgadas, pero la tensión real en la tabla es de 60 a 80 libras para poder utilizar con nuestro diagrama. En cambio, la resolución por medio de la temperatura, digamos, tenemos a 75 Fahrenheit, Fahrenheit. Vamos a nuestro diagrama y nos dice que la tensión real determinada es de 65 libras. Pero eso no es la real, porque 65, esta es con la que deberíamos trabajar en la tabla, diría en el diagrama, pero la real medida por instrumento vemos aquí, 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 aquí. Esto es como una comparación entre dos tensiones, la medida por instrumento y la real. O sea, en la tabla sería 65, pero la real medida por instrumento es de 28,5. O sea, es casi igual, porque es una diferencia de 30 libras más menos 5, o sea, de 25 a 35. En cambio, por temperatura nos dice que es 28,5 libras. O sea, es igual. Siempre la tensión va a ser igual, ya sea por tensión o por temperatura. Acá tenemos el troubleshooting, digamos, en el timón de dirección. Dice que la resistencia de movimiento del control del ascensor. Hay demasiada resistencia, o sea, está muy duro. Hay causas probables, es la tensión del cable demasiado alto. La solución sería ajustar la tensión del cable. Otra causa sería la polea de unión o frotamiento. Dice reemplace las poleas de unión. Otra sería el cable de no colocado en las poleas. Nos dice que instale el cable correctamente. Otra causa sería las bisagras dobladas o rodamientos defectuosos. Reemplazar las bisagras. Y si nos dice que el timón está doblado, ya reemplazamos el timón de dirección. Digamos en los elevadores. El problema, movimiento perdido entre la rueda de control y los ascensores. O sea que nosotros jalamos jalamos o empujamos la caña de control y el control de vuelo no se eleva o no se extiende o no se retrae. Una cosa probable es que la tensión del cable es demasiado bajo, la polea está rota, los cables no colocados en las poleas. Y la solución no sería ajuste de tensión del cable, reemplazar la polea o los cables no colocados en las poleas. Otro dice que los cables están desconectados, o sea, se hizo mal mantenimiento. La corrección sería conectar los cables.